Desde estos instantes, iniciamos Tu Candidato 2021. Espacio en el que conocerás las propuestas de los principales candidatos al Congreso y la Presidencia de la República. Entrevistas, análisis y toda la información para que puedas emitir tu voto informado y responsable este 11 de abril. Tu Candidato 2021 a través de RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros en este programa Tu Candidato 2021. Una vez más nos vamos a juntar para conversar con aquellos ciudadanos peruanos que quieren postular o al Congreso o a la Presidencia, participan de la política. Hoy día tendremos un invitado muy especial, más adelante estará con nosotros el señor Marco Arana, candidato a la presidencia por el partido Frente Amplio. Así que espérenos que vamos a tener un programa muy interesante para conversar y debatir con él acerca de sus propuestas y las ideas que tiene para sacar a este país adelante. Pero antes de empezar, como siempre, le doy pase a mi compañero de conducción, Gustavo Nakamura. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola. Hola, José Ignacio, ¿qué tal? Qué gusto verte, veo que estás saludable, eso es lo más importante, y estamos en una segunda edición de Tu Candidato, con muchas ganas, ¿no?, de esperar ahora el candidato Marco Arana, que ha sido uno de los el primero que ha aceptado a entrar con nosotros y a debatir, a conocer sus propuestas, porque este es un espacio de diálogo. La verdad es que muy contento y también muy ilusionado de ver esta primera entrevista a este candidato, ¿no?, para saber qué ideas quiere llevar en el caso sea presidente del Perú. De acuerdo, además en una coyuntura en la cual la semana pasada tuvimos dos encuestas que estuvieron dando vueltas por redes, en las cuales definitivamente Arana no estuvo tan arriba, no sube, todavía no trepa su candidatura, pero digamos ya se empiezan a ver algunas tendencias, ¿no? Va cayendo George Forsyth ya con un poco más de intensidad, también se cae un poquito Julio Guzmán, subió Johnny Lescano, Mendoza y Keiko siguen ahí todavía al medio, y hay varias variables, digamos, pero digamos, va calentando ya el ambiente electoral, o sea, ya los ciudadanos tienen que estar mucho más pendientes de esta coyuntura, de la política, de los candidatos, porque, digamos, ya estamos entrando en los últimos 2 meses, ¿no? Sí, definitivamente estamos en los últimos 2 meses, ya estamos, nada, ahorita, ya si ahorita no calienta la campaña, imagínate, ya va a parecer una congeladora, cosa que no es el ambiente de Lima, en concreto está haciendo mucho calor ya, ha vuelto a hacer calor, pero yo espero que la campaña electoral comience a vislumbrar propuestas, más que todo, ¿no, José Ignacio? Escuchar varias propuestas aterrizadas a la realidad, porque la realidad actual del Perú no es la misma desde el año pasado y no es la misma del año 19, ¿no? O del año 16, que fue la elección presidencial. Es otro contexto, son otras las recaudaciones que tenemos, los niveles de recaudación, el nivel de ejecución ha cambiado, la economía está siendo sumamente golpeada, entonces no la tiene tan fácil el gobernante de turno. Yo creo que por eso es importante escucharlo a los candidatos, tanto a la presidencia como al Parlamento, para ver qué líneas, por dónde piensan llevar el país en estos próximos 5 años, ¿no?, que son vitales realmente para el Perú, porque la situación de la pandemia nos está dejando de una forma incluso retroceder en muchos aspectos, yo diría. Sí, la economía, cuando hablamos de la economía, la gente a veces dice, oye, qué tanta preocupación por la economía. La economía es muy truculenta, es muy traviesa, porque uno no siente el impacto ya duro y fuerte después de algunos años. Cuando uno empieza a meter la pata en regulaciones, leyes y normas, los primeros 2-3 años uno ni se da cuenta. La ciudadanía tiende a ser mucho más emprendedora y a trabajar, olvida que lamentablemente los grandes números luego se vuelven pequeños números y que lo macro se convierte en micro. Y entonces en el país ya tenemos 3 años, si no más, 3 o 4, en los cuales no levantamos en nada. Caemos en todos los rankings, digamos, de competitividad, de inversión, de facilidad para hacer negocios, de libertad económica, y todavía seguimos un poco envueltos en esta ilusión de no sentirlo, porque claro, la clase media sigue luchando, la informalidad sigue siendo muy grande, y esto es un peligro porque no se va a poder ocultar mucho tiempo si es que no realmente nos levantamos, así que yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
Antes de empezar nuestro programa, vamos a darle una vez más un espacio, que nos cuente cómo ha estado, que nos haga unas palabras, unas reflexiones a Jörg Dennert, que es líder de la Fundación Friedrich Naumann para los países andinos y que también es un auspiciador, uno de los colaboradores de este programa Tu Candidato 2021. Entonces, antes de empezar con nuestro programa, Gustavo, quisiera darle la palabra unos minutos a Jörg Dennert, que es líder de la Fundación Friedrich Naumann y que también es uno de los auspiciadores y colaboradores de este espacio Tu Candidato 2021. Jörg, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro programa semanal. Entrevistamos siempre candidatos, hoy presidenciales y después otros candidatos, y quiero decir que la Fundación Naumann no tiene ninguna afiliación de un candidato, entonces vamos a hacer estas entrevistas con todos los candidatos de todos los partidos, entonces solamente para ser neutral, para ustedes saben, y ahora dar las palabras a José Ignacio y a nuestros amigos Gustavo. Gracias. Muchas gracias, Jörg. Efectivamente, cuando empezamos este proyecto con Gustavo, este programa Tu Candidato 2021 y con ustedes en la Fundación, la idea era efectivamente tener a todos los candidatos de todas las tiendas políticas y de todas las ideologías, porque al final, digamos, los ciudadanos son los que tienen que elegir, ¿no? Es así, la libertad está en los ciudadanos y ellos tienen que tomar la decisión que crean conveniente. Así que, como siempre, muchas gracias. Te hago una pregunta rapidito nada más. Esta semana, ¿cómo la has visto en la coyuntura? ¿Qué te parece cómo ha estado el país esta semana? Estamos mejorando, espero, con las vacunas, pero fue un gran show el domingo cuando llegan las vacunas. Yo creo, pensé primero viene el presidente de Estados Unidos con todo el protocolo que teníamos, con el presidente y todos los ministros. Pero está bien, esta primera lucha y esperamos que vamos a mejorar con la vacuna. De acuerdo, bueno, Gustavo, sin más, vamos con nuestro primer invitado presidenciable. El señor Marco Arana ya nos acompaña, así que vamos a empezar a conversar con él para ver qué nos tiene, qué propuestas tiene para el país, pero antes vamos a una pequeña pausa y regresamos con Tu Candidato 2021. Ya retornamos con Tu Candidato 2021. Hola nuevamente, estamos otra vez aquí en Tu Candidato 2021, gracias a la Red de Comunicación Regional, al Centro de Innovación en Políticas Públicas, a la Asociación de Contribuyentes del Perú y también a la Fundación Friedrich Naumann. Este programa busca llegar a muchas regiones del país, se retransmite en muchas radios locales, dándole la oportunidad a los peruanos de conocer a sus candidatos, tanto al Congreso como a la presidencia. Como les comentábamos al inicio con Gustavo, hoy día tenemos el placer de tener con nosotros al señor Marco Arana, candidato a la presidencia por el partido Frente Amplio, que está con nosotros. Señor Arana, ¿cómo está usted? Buenos días. Bueno, gusto de saludarlos a la Red de Comunicación Regional, desear que estén bien de salud en todo el equipo y quienes nos ven, tomando los cuidados del caso y exigiendo a que las autoridades cumplan su rol. De acuerdo, vamos a empezar con la conversación. Usted, digamos, tiene un plan de gobierno que yo he revisado y está bastante bien elaborado. De hecho, pocos planes de gobierno tienen un esquema de marco lógico, prácticamente con el problema, el objetivo, los indicadores. Y la primera pregunta que tenemos, digamos, y con Gustavo vamos a ir comentando lo que usted nos vaya proponiendo, es ¿cómo hacer en los siguientes meses para que el país recupere, ¿no? el empuje, el impulso económico que ha tenido durante varios años y que definitivamente hace ya, no solamente por la pandemia, sino hace 2 o 3 años nos hemos venido desacelerando? Y no me refiero a los datos macroeconómicos de la economía de los grandes, sino, digamos, cómo hacer para que los peruanos vuelvan a tener oportunidades para generar riqueza, trabajo. ¿Cuál es su plan al respecto? Bueno, no podemos seguir haciendo más de lo mismo, ¿no? Lo que se ha hecho durante estas décadas es intensificar el modelo primario exportador, es decir, darle más a la explotación de minerales con poco valor agregado, ¿no? Además, sujetos a los vaivenes del mercado internacional. Si bajan un poco, acá nos resfriamos, ¿no? Y de otro lado hemos continuado con todo este régimen conocido, el régimen agroexportador, ¿no? Que ha tenido gran bonanza, el tema pesquero, pero no hemos diversificado nuestra economía. Por el contrario,
En la práctica casi hemos matado nuestra industria nacional y no hemos avanzado ni en ciencia ni tecnología aplicada, ni en el desarrollo con el acceso al crédito oportuno, a la transferencia tecnológica o a la infraestructura necesaria para diversificar nuestra economía sobre la base de nuestra biodiversidad y de otras actividades económicas que nos puedan permitir, en primer lugar, por ejemplo, como está ocurriendo en esta pandemia, asegurar alimentos. ¿Se pueden imaginar ustedes que en una situación como esta no tendríamos seguridad alimentaria? Sin embargo, más de 2 millones de peruanos que se dedican a la pequeña agricultura, a la agricultura familiar, que no reciben prácticamente ningún respaldo del Estado, sin embargo están produciendo los alimentos que nos permiten tener alimentos baratos. Y entonces, uno de los temas fundamentales es cómo reorientamos nuestra actividad económica hacia temas de seguridad alimentaria, mejorando la productividad de los pequeños agricultores, que en vez de sacar una cosecha al año, puedan sacar 2. ¿Pero eso qué significa? Que hay que invertir en infraestructura de riego, hay que hacer transferencia tecnológica, hay que mejorar las vías de acceso, hay que posibilitar el acceso al crédito, ¿no? En el Perú, ¿qué está pasando con nuestro actual modelo económico? Y quieren seguir haciendo más de lo mismo. Al grandazo le dan tasas de interés bancario pequeñas, y al pequeño le dan tasas de interés leoninas, usureras, ¿no? Claro, el argumento perfecto es que el grandazo sí va a pagar y el pequeño puede hacer política de perro muerto, entonces hay más riesgo y por tanto le cargan el riesgo. Pero en la práctica, ¿qué tenemos? Un modelo económico que sirve a grandes intereses económicos, que además reciben un conjunto de gollerías, subsidios, exoneraciones tributarias, etcétera, o incluso si tienen grandes deudas con la SUNAT, no se meten con ellos, y a los pequeños los castigan. Entonces, lo que necesitamos es reorientar la economía diversificando nuestra economía sobre sectores no tradicionales, la acuicultura, la forestería, la diversificación del turismo, el tema de nuestra industria textil que está desprotegida, el tema de la artesanía o las múltiples formas de turismo con nuevos destinos que podemos implementar, más el tema del desarrollo agrícola, ganadero de los pequeños y medianos. Junto a ello, todo el tema de rescate de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Sobre las que sin duda podemos hablar, pero es posible reorientar nuestra economía sobre la base de nuestra diversificación y sobre la base del apoyo a los pequeños, medianos empresarios, al inmenso número de agricultores que hay en nuestro país. Sí, el Frente Amplio quiere hacerlo y por eso es que nos proponemos ser gobierno. Yo le hago una pregunta, una repregunta, en verdad. Usted ha tocado 2 temas que son bastante sensibles, digamos. Uno es el tema agrario y el otro es el tema bancario. ¿Usted cree que es necesario tener, digamos, porque lo que ha planteado usted es algo así como los grandes tienen una serie de privilegios, ¿no? Los pequeños no. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Es necesario quitarle esos supuestos privilegios a los grandes para que el Estado pueda dedicarse a los pequeños? Es decir, ¿el problema está en los grandes o el problema está en que el Estado no se ha dedicado a los pequeños? Yo creo que ambas cosas, José. ¿En qué sentido? Los que ahora se han convertido en grandazos lo han hecho porque han tenido políticas de fomento. La nueva Ley General de Minería del 92, la Ley Sillonís, ¿no? Esto para los agroexportadores, ¿no? Que lo que han hecho es dar un conjunto de exoneraciones tributarias, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando? Si en algún momento, como pasó en los años 90, donde la producción de minerales era baja, nos habíamos quedado con la quiebra de la economía que había producido la corrupción y el desmanejo de Alan García, encima tuvimos terrorismo, entonces uno dice, bueno, para atraer capitales, porque estamos aislados del mercado internacional, y para comenzar a desarrollar nuevas minerías, entonces había necesidad de dar algunos instrumentos de fomento. Ya, muy bien, pero eso ya pasó, pasaron 30 años. Y lo que pasa es que han crecido inmensamente y quieren mantener sus privilegios. Eso pasa con la agroexportación, ¿no? Han crecido hasta en más de 450% en los últimos años en términos de volúmenes de ganancia, pero mantienen un conjunto de gollerías que les permite explotar la mano de obra, dejar de pagar por lo que deben pagar a esa luz, ¿no? Les exonera del pago de IGB, ¿no? Y la infraestructura de riego se la pagamos todos los peruanos. Y entonces uno dice, ya está bueno, ¿no? O sea, si al inicio
pudo haber sido necesario para que despegaran, ya, se acabó. Hay que cortarlo. Entonces no se trata del dilema de si el Estado debe dejar de favorecer a los más grandazos, sino si los más grandazos pueden ya andar solos, no tienen por qué seguir pegados de la teta del Estado. No, ese es el tema. Y por eso es que hay que hablar del retiro de las exoneraciones tributarias y por eso es que hay que hablar del impuesto a las grandes fortunas. ¿Por qué? Porque de otra manera, ¿cómo el Estado va a apoyar a los pequeños? O sea, ¿de dónde sale? Si no hay. Entonces hay que sacarlo de aquellos sectores que han crecido y que se han consolidado, ¿no? Y eso es uno de los grandes problemas que pasa por todo un tema político, pero también por un tema de racionalidad económica, de una nueva manera de entender la economía. Ahora, asumiendo que lo que usted diga puede ser, digamos, una opinión válida, que yo evidentemente discrepo un poco de la perspectiva, no porque apoyemos a los grandazos, sino por una simple lógica de crecimiento, ¿no? Mi pregunta es la siguiente: el Estado peruano, señora Arana, en los últimos años no gasta el 20-25% del presupuesto y se roba el 13 o el 15, números de la Contraloría y números de la Asociación de Contribuyentes en la que yo trabajo, o sea, deja de gastar un montón de plata. Y sin embargo, en su propuesta, lo que usted plantea es: vamos a quitarle plata a estos señores que están acá por los privilegios, etcétera, para dárselas a los más pequeños. Yo le hago una pregunta: ¿darle subsidios, programas, bonos, saca de la pobreza a la gente? ¿Cómo está pensando usted en ese mecanismo de sacar de la pobreza a esos pequeños? ¿A través de bonos, programas de subsidios más asistencialistas o generándoles oportunidades? ¿Cómo ve eso usted? No, muy buena pregunta, porque en realidad los problemas no tienen soluciones maniqueas, es decir, blanco o negro, ¿no? Entonces, a ver, si a los grandazos les ha ido tan bien que incluso tienen cuentas offshore fuera del Estado para evitar pagar impuestos, ¿no? Si a los grandazos les ha ido tan bien que han tenido que financiar a políticos corruptos en sus campañas, ¿no? Si a los grandazos les ha ido tan bien que incluso se han atrevido a desafiar a la SUNAT ante el Tribunal Constitucional para tirarle cabeza con más de 11.000 millones de dólares para no pagar sus deudas tributarias, ya está bueno, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Efectivamente, hay que reorientar esos dineros que están metidos en exoneraciones tributarias, incluso, por ejemplo, en obras educativas lucrativas, incluso en temas como, por ejemplo, casinos y casas de juego, ya. Pero eso nos lleva a un segundo problema, ya. Si tenemos más recursos de parte del Estado, ¿cómo asegurar que esos recursos estén bien gastados? Y yo voy a la segunda parte de su pregunta. Efectivamente, el estudio que usted menciona, asumo que es el de la Contraloría General de la República, el estudio que dirigió Nelson Jack, señala que no solo hay un problema de corrupción. En el gobierno de Vizcarra del 2019, según ese estudio, se habrían robado más de 23.000 millones de soles en corrupción. Pero además señala que habrían más de 40.000 millones de soles que se pierden, ¿no?, por ineficiencias del Estado. Y yo creo que a eso va su pregunta. Es decir, a ver, si tenemos más dinero, ¿no?, entonces, ¿cómo aseguramos que se gasta bien? Porque el problema en el Perú es que además tenemos un Estado ineficiente. El problema en el Perú es que además no solo es que falte dinero, es que muchas veces se malgasta o se gasta mal ese dinero y encima se lo roban. Entonces, lo que hay que hacer es volver el Estado más eficiente. Y esa no es una fórmula vacía. Desde el Frente Amplio, ¿qué planteamos y qué hemos hecho? Por ejemplo, en materia de cerrar el paso a la corrupción, ¿qué hicimos? Uno, recomendamos la nueva ley de la Contraloría General de la República. Cuando yo investigué a Edgar Alarcón, me tocó presidir el grupo de trabajo, una de las conclusiones principales era una nueva ley orgánica de la Contraloría General de la República y a la vez introducir la figura del control concurrente. ¿Se aprobó esa ley? Sí, se aprobó. Ahora tenemos una nueva ley de la Contraloría que permite volver más eficiente el control. Sí. ¿Es suficiente? No, pero hubo un gran avance. Segundo, dijimos, oigan, en materia de corrupción hay que volver a hacer que la ley declare la muerte civil para los corruptos como un elemento disuasivo. ¿Se aprobó la ley? Sí, ahora está aprobada la ley de que hay muerte civil para los que tienen sentencia firme por corrupción, violación de menores, narcotráfico, terrorismo, no pueden postular. Está muy bien, pero falta más. Falta la ley de imprescriptibilidad de delitos de corrupción, porque si se escapan, ¿no?, y regresan después de que habría pasado los años
que los sentenciarían pueden volver a candidatear, como pasó de hecho con Alan García en su segundo gobierno. Entonces, necesitamos, para lo que usted señala, volver más eficiente la gestión del Estado, y uno de ellos es la lucha contra la corrupción. Pero el otro tema es el tema de la carrera pública, y a la carrera pública le han hecho un montón de agujeros. Recuerde usted que el Servir se ha exonerado la SUNAT, se ha exonerado el BCR, se ha exonerado el Poder Judicial. Entonces han hecho hueco de la carrera pública, y lo que hay que hacer en este caso, por ejemplo, y nosotros lo planteamos como Frente Amplio, miren, todos los que ya tienen cargo en la administración pública, ¿no?, efectivamente se evaluarán y permanecerán, pero a partir del 2021, ¿no?, todo acceso a la carrera pública tiene que ser previo examen, y no que llegue el gobierno y coloca a tutti limundi en los cargos que les interesa. Y en tercer lugar, hay que mirar cómo volver más eficiente el control ciudadano en materia de fiscalización y de veeduría en un sistema que la Contraloría General de la República tiene actualmente, pero que es muy débil, que es participación ciudadana para el control público. Y de otro lado, lo que hay que hacer, efectivamente, es toda una revisión del tema de la carrera pública, incluyendo la reestructuración de los ministerios. No olvide usted que con Vizcarra hubo alcaldes que denunciaron que la corrupción comenzaba en el Ministerio de Economía y Finanzas. No lo olvide. Y él se comprometió a investigar, porque los sectoristas del MEF fueron denunciados, no sé si todos, pero los alcaldes denunciaron que los sectoristas del MEF ya orientaban para digamos, destrabar los proyectos de inversión de los gobiernos regionales, y orientaron a qué empresas iban. ¿Sancionaron a alguien? ¿Investigaron a alguien? No. Un gobierno del Frente Amplio va a reestructurar sin duda todo el sistema de sectorialización que tiene el MEF, y vamos a retomar el tema de la carrera pública, y retomaremos el tema de la racionalización de trabajo en los ministerios y su relación con los gobiernos regionales y locales. Por eso es tan importante hablar de transformación digital del Estado, para tener un sistema más eficiente de información y también de eficiencia en la inversión pública. Antes de dar la palabra a Gustavo, que tiene ahí varios temas que preguntar también, esto que usted menciona de la eficiencia del Estado está bastante cerca, digamos, de lo que un gobierno liberal plantearía, ¿no? Aligerar, digamos, la burocracia, evaluar a quien va a entrar al Estado antes de dejarlo entrar. Hay 1.3 millones de funcionarios en el Estado. ¿Usted cree que se podría recortar planilla? ¿Usted cree que se podría, entre comillas, no? No, los neoliberales lo que plantean es tener un Estado de adorno, es tener un Estado guachimán, arrodillado, ¿no? El otro día en una discusión en el foro de la red científica que lidera el doctor Montoya, escuchaba a varios de ellos, ¿no?, hablar de hipersimplificar el Estado, pero si no han hipersimplificado. O sea, lo que en este caso se trata de hacer es, a ver, debe haber capacitación efectivamente del personal que está en el Ministerio Público, sí. Debería haber una evaluación que incluso proponga eventualmente el tema de su actualización y su capacitación para desarrollar la transformación digital del Estado, sin duda, más aún en este contexto de pandemia que no nos va a durar meses, que nos va a durar todo indica un par de años, por lo menos inmunizar que no hay complejidades con las nuevas cepas. Y entonces, necesitamos andar en esta dirección. Lo que nosotros no haríamos, lo que hizo Fujimori en los años 90, que justamente fue una de las medidas del Estado neoliberal. Mandó a los empleados públicos a la calle y creó planillas doradas. Más bien nosotros lo que haríamos, y esa es una gran diferencia con las propuestas de los neoliberales, hay que volver más eficaz y eficiente el Estado. Es evidente que hay temas de burocratización que hay que resolver, y para eso la transformación digital del Estado es una herramienta clave. Pero hay que volver a la carrera pública. Y lo que hay que hacer, ¿cuánto Estado? Cuanto más se necesite, ¿no? Eso no significa farra de más puestos de trabajo. Yo estoy diciendo que hay elementos de capacitación de los que están, en otros casos, los mismos. ¿Por qué muchos trabajadores públicos, por ejemplo, continúan en su puesto de trabajo? ¿Por qué? Porque se creó una figura en el Estado y en la economía neoliberal de el sueldo básico no pensionable, con lo cual ya han cumplido 60 años o 55 años y ellos querrían irse. Pero como los van a jubilar con el salario base no pensionable, se van con una miseria. Entonces, un tema que habrá que ver en este proceso de actualización es, por ejemplo, un programa de jubilaciones anticipadas, pero con todos sus derechos.
no como lo quieren hacer ahora y como lo hizo Fujimori, generando una ola de desempleo, porque los trabajadores para el Frente Amplio, a diferencia de los neoliberales, para nosotros los trabajadores tienen derechos. Para los neoliberales, los trabajadores no tienen derechos, son fusibles. Mientras sirvan y les sirvan a sus intereses, bienvenidos. Y las planillas doradas que ellos han inventado, recuerde usted, que han inventado planillas doradas, se habla mucho de los congresistas y sus sueldos de 15,000 soles. Pero hay ministros, los ministros ganando 30,000. Hay funcionarios como los del BCR o el Poder Judicial que están ganando por encima de los 40,000 soles. Y encima hay paquetes privados de seguros que nadie conoce exactamente cuánto ascienden. Entonces, esas planillas doradas, ¿no?, tienen que ser recortadas. Y el mecanismo de puertas giratorias que los neoliberales defienden, un día trabajas en mi empresa, otro día te vas de ministro, haces allá la ley con nombre propio y regresas a tu puesto de trabajo, que es lo que les gusta, ¿no? O sea, el mecanismo de puertas giratorias con nosotros se termina. 10 años no se puede pasar, y es lo que nosotros proponemos, del sector privado al sector estatal. Si trabajas en el privado y dejas de trabajar 10 años ahí, podrás aspirar a trabajar en el Estado. Si trabajas en el Estado y aspiras a trabajar en el sector privado, dejarás de trabajar 10 años y te vas al privado. No como ahora, que tenemos el ministro que un día es director de la empresa y el otro día es ministro, el otro día es viceministro, y luego vienen pues las leyes tipo Sillonis, las leyes tipo exoneraciones tributarias para universidades y todas las corruptelas y robos legales e ilegales que estamos viendo en el Estado. Eso hay que terminarlo, hace parte de esa racionalización del Estado, y en eso la propuesta es totalmente diferente a la que podrían plantear políticos con propuestas de derecha neoliberal. Claro, lo que ocurre es que finalmente la eficiencia de la que usted habla en el Estado va a implicar, como siempre ha sido así, que el Estado empiece a funcionar también de alguna forma como una empresa. Porque no va a negar, digamos, que más allá de todo este rollo, efectivamente la corrupción y el mercantilismo, que yo estoy de acuerdo que es totalmente negativo, que han habido muchas empresas que han participado de eso, finalmente no hay manera de que un Estado sea eficiente si no es generando los incentivos para que los funcionarios públicos hagan bien las cosas. Y los funcionarios públicos necesitan, digamos, no solamente, digamos, generar valor y tener un buen sueldo, como usted dice, tener una carrera, capacitación, sino necesitan facilitar la generación de riqueza. Pues yo simplemente veo que, digamos, todos apuntamos a lo mismo. Usted y yo apuntamos a un país más desarrollado, más ético, definitivamente con menos corrupción y más justo, más solidario. Pero sí yo todavía me quedo con ese ruido, digamos, de por qué seguir empoderando a un Estado, más allá de si los privados son malos o buenos, cuando este Estado, así como está el Estado peruano, no funciona. Mire el sistema de salud, mire la educación, que ahora vamos a tocar ese tema, ¿no? Hay que ver, José, para quién no funciona. Para los chiquitos y para los pobres. Claro, porque para los grandazos funciona de maravilla. Es que para los corruptos y los que quedan en la impunidad, funciona de maravilla. Para el que debe miles de millones al Estado, no le tocan su cuenta, no entran a su cuenta bancaria, no va a la ciudad y le cierra la bodega, ¿no? Lo que pasa es que los empresarios formales y los ciudadanos formales pagan impuestos y finalmente el Estado siempre se va a preocupar más por ellos. Recuerde usted, y estas son palabras del Ministerio de Economía, señora Arana, para que lo tenga ahí en su cuenta, para cuando busque sus números de la plata que va a necesitar para hacer sus políticas, aproximadamente 700 empresas, solo 700 empresas pagan el 60% del IGB que se recauda. Entonces usted va a tener que dialogar con esas empresas porque si no, no va a tener caja. No, por supuesto. Nosotros además acabamos de tener, José, 2 diálogos largos, intensos. Uno con la Sociedad Nacional de Industrias, hace 3 semanas. Larga conversación. Y hemos coincidido en varios puntos y en otros, evidentemente, hay temas todavía que seguir para conversar, ¿no? Pero, por ejemplo, hay necesidad de proteger nuestra industria nacional de los productos que entran con precios dumping, es decir, que entran subsidiados para que destrocen nuestra industria. Sí. La Sociedad Nacional de Industria está en contra de eso, ¿eh? Nosotros también. O sea, el tema de los monopolios, ¿no? Nosotros tenemos monopolio ahorita en oxígeno, oligopolio, en alimentos, monopolio, en bebidas, monopolio, en farmacias, monopolio. Y están yendo al monopolio de los grifos de venta de combustibles y querrían otros monopolios más. Entonces nosotros decimos, momento. Con los industriales nacionales, por ejemplo, tenemos una coincidencia de una política antimonopólica, por ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una coincidencia sobre el tema, debiera haber una política arancelaria para sectores de crecimiento y de fomento
de nuestra economía diversificada no tradicional, por ejemplo, acuicultura, por ejemplo, forestación, por ejemplo, el tema de incluso de nuestra industria textil? Sí. Y entonces el tema es, ¿cómo lo haremos? Porque, por ejemplo, dentro de los propios sectores empresariales, usted conoce que hay diferencias. Por eso hay una Sociedad Nacional de Industrias, hay un ADES y hay una CONFIEP, ¿no? Entre ellos, todos son empresarios, pero hay unos que están pensando más en un tipo de desarrollo nacional y hay otros que están pensando más en un tipo de desarrollo totalmente dependiente, o hay otros que están pensando en economías más mercantilistas, como usted ha señalado, es decir, cómo aprovechar más del Estado, y en la minería, por ejemplo, encontramos empresarios que más bien parecen encomenderos del siglo XVI, ¿no? Que no quieren nuevas reglas, ¿no? O reglas que incluso podrían tener países europeos o hasta el propio Estados Unidos. Biden acaba ahora, una de sus primeras medidas es paralizar un gaseoducto, y oleoducto, que venía desde Canadá y pasaba por Texas. Y dijo, no señor. Y Biden no es enemigo de las inversiones petroleras ni gasíferas, sino simplemente reglas distintas. Entonces nosotros decimos, tienen que haber reglas distintas. Eso hace parte de un gran debate nacional en el que incluso, por ejemplo, cuando conversábamos hace unos días con la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de la importancia que efectivamente diversifiquemos la economía sobre la base de nuestra acuicultura. Un tema en el que estamos de acuerdo. Por ejemplo, hay que combatir, ¿ya? Dar la guerra a los barcos piratas que entran a saquear nuestro mar y que entran como Pedro en su casa, con corruptelas y todo. Entonces, por ejemplo, para decirle, aquí se trata, como usted ha mencionado, José, de hablar, de ver qué crecimiento, cómo hacemos que crezca, con quiénes hacemos que crezca, ¿no? Y qué rol va a jugar el Estado. El Estado aquí no se trata de que estabilice toda la economía, eso ya no funciona en ninguna parte del mundo. Si hay por allí algún trasnochado lo puede decir. Nosotros estamos hablando estamos hablando de inversión pública, estamos hablando de inversión privada, extranjera, nacional, de inversión grande, de inversión chica, de inversión privada pura, de inversión pública pura. Estamos hablando de inversión cooperativa o estamos hablando incluso de formas de inversión mixta. De acuerdo. ¿No? Gustavo, por favor. Sí, perfecto. Bueno, interesante haberlos escuchado. Yo quisiera, señora Arana, que me responda un poquito. Tengo dos preguntas solamente en concreto. Una sobre el tema económico y otra sobre el tema educativo también, que su plan de gobierno ustedes lo han desarrollado muy bien. Uno es en el tema económico, habla mucho de agricultura, de la pequeña empresa, donde es necesario obviamente. ¿Qué condiciones tendría la minería en este caso en un eventual gobierno de usted? ¿Cuáles serían las nuevas condiciones que le plantearía al minero, ¿no? Para que pueda invertir en... Esa es una pregunta. Y la segunda, sobre el tema educativo, usted habla en su plan de gobierno del tema del aumento a docentes y todo ello, lo cual creo que todo el mundo está de acuerdo que los profesores tienen que ganar más y han demostrado en esta pandemia que son los que han estado al frente, así como los médicos, ¿no? Que siguen al frente en el tema educativo. Pero, ¿qué piensa en el tema de educación? ¿Cómo piensa aumentar este sueldo a los docentes? ¿Se reafirma con la carrera magisterial? ¿Se reafirmaría con el tema de la SUNEDU? Porque estos temas también son candentes, ¿no? ¿Y cómo ve usted la educación privada en este caso? ¿Les quitaría las exoneraciones tributarias que tienen? ¿Cómo lo ve ahí? Bastantes preguntas, Gustavo. Busco ser lo más pertinente porque entiendo que esa es la preocupación, además de las personas que ven en la red de comunicación. Y seguramente será parte de debates mayores, ¿no? Pero intento ser conciso. La minería es una actividad económica importante para el país, ¿no? No se puede decir lo contrario. A mí me gustaría, digamos, que hubiéramos tenido una economía no tan centrada y no tan dependiente de la minería, porque la minería está considerada mundialmente una actividad de alto impacto ambiental y de alto riesgo laboral, sí, pero es la realidad lo que tenemos. O sea, la minería no es la principal fuente generadora de trabajo, no es la que más impuestos paga. La fuente de mayor impuesto y recaudación en el Perú es el ITV, impuestos directos, ustedes lo saben. Pero es una actividad importante en nuestro país, se explica nuestras divisas, se explica el por qué tenemos dinero extranjero barato en el país y por qué podemos tener precios de importaciones baratas, ¿no? Que tienen más del 70% de sus trabajadores terciarizados, es un abuso que no se debiera permitir. Que varias de ellas tengan multas
que no quieren pagar, ¿no?, al Estado y que prefieren judicializar, es algo que no se debiera permitir. Que quisieron bajarse al organismo de evaluación y fiscalización ambiental a través de un juicio que llevaron hasta el Tribunal Constitucional porque la autoridad ambiental les resulta enemiga, es algo que no se debiera permitir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí se debería permitir? Uno, necesitamos una minería, por ejemplo, que acepte que el Estado planifica el territorio. Planifica el territorio. ¿Qué quiere decir? Oiga, ¿se puede hacer minería en cualquier lugar? No, no se puede hacer minería en cualquier lugar. Hay que evaluar la vulnerabilidad ambiental, hay que evaluar los costos-beneficios, hay que ver los niveles de conflictividad que eso puede suponer. Si se trata de territorios donde las comunidades campesinas o los pueblos amazónicos tienen propiedad y además tienen ley internacional y nacional que obliga al derecho de consulta, tiene que respetarse el derecho de consulta. Y no pueden pretender hacerlo eso a balazo limpio, ¿no?, como está haciendo en muchos momentos ahora. Entonces, necesitamos una minería que además tenga estándares de calidad ambiental y una institucionalidad ambiental más firme en el país. Mire, el Ministerio del Ambiente se creó no porque tuviéramos autoridades o porque tuviéramos empresarios que dijeron necesitamos en un Perú biodiverso como el Perú Ministerio del Ambiente. No, no quisieron que se cree el Ministerio del Ambiente. Se creó porque como hubo que firmar tratados de libre comercio, nuestras contrapartes decían tienen que tener una autoridad ambiental. O sea, a pesar de los empresarios se creó el Ministerio del Ambiente. Y luego han intentado, pues como lo tenemos, que el Ministerio del Ambiente sea una cenicienta. Es decir, no tiene recursos. Ustedes saben, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental no tiene laboratorio. No tiene laboratorio. Toma las muestras de una mina o de una agroindustria y las tiene que traer a Lima y esperar 3 meses, medio año que salgan los resultados. ¿No? Así no. Tienen que supervisar. No, si la empresa no les da el permiso, no les da el visto bueno, no les dice a qué hora y a qué día entran, no pueden entrar. ¿Qué tal sinvergüenza? O sea, eso no puede ocurrir. Entonces lo que hay que hacer son elevar las normas, ¿no?, y mejorar y fortalecer nuestra institucionalidad ambiental. Y que las multas no estén pintadas en la pared, pues porque les colocan la multa, que es una pequeñez, y por otro lado la judicializan, que sale más barato contaminar que no contaminar. Y entonces hay que mirar qué tecnologías se emplean. Hay que mejorar los estudios de impacto ambiental, hay que hacer una línea de base de salud ambiental que no quieren que se haga. Hay que poner a funcionar la ley de protección de cabeceras de cuencas, por la cual yo luché mucho y se aprobó, pero la Sociedad de Minería no quiere que la ley de protección de cabeceras de cuencas se aplique. Entonces lo que hay que hacer es tener reglas modernas, eficientes para una minería que se pueda hacer. Si las cumplen, en buena hora. Si no las cumplen, piña, no las podrán hacer. Eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en Alemania, en Finlandia, entonces. Es decir, usted tiene acá una línea. Cumple esa línea, bienvenido. No la cumple, disculpa, ¿no? Buscarán otro país, pero no van a venir a hacer cosas que aquí en nuestro país no les permiten hacer en otros lugares. Entonces, yo creo que eso permitiría una minería efectivamente moderna, ¿no? O en otras condiciones, y hay lugares donde no se va a poder hacer su voluntad, ¿no? Y eso tiene que aprender a respetar a la gente y a respetar las leyes y a respetar el Estado. Se nos va el tiempo, bien, señora Arana. Sí, de acuerdo. Sobre sí. el tema... Sí. Sobre el tema educativo, sobre el tema educativo, mire, yo creo que ha quedado chiquísimo el tiempo. La verdad que sería un gusto conversar con usted porque es interesante intercambiar ideas. No sé si lo podemos invitar para una próxima, a lo mejor, ¿no, José Ignacio? Porque el tiempo ya estamos prácticamente volando, pero creo que para hablar de los temas sociales, que es importante, el tema educativo, el tema de salud y todo ello, ¿no? Que es muy importante que la gente sepa sus propuestas, ¿no? Con gusto, Gustavo, y en todo caso los miembros de nuestro plan de gobierno a disposición para poder dialogar con ustedes y con su audiencia, ¿no? Creo que lo más importante en este momento es que la gente conozca las propuestas y las conozca a profundidad, ¿no? De tal manera que lo que no haya es un voto desinformado y que la gente diga bien, para que después no nos estemos lamentando, ¿no? Sí. Que le mintieron, que no sabía, ¿no? Sí, bueno, y definitivamente ya también yo como comentario final me quedo con 3 cosas de sus propuestas, señora Arana. La primera es el diálogo. Usted termina con esa frase. Creo que al final la mejor forma de saber qué es lo mejor para el país, si aquí hay un poco más de Estado o aquí un poco más de colaboración privada,
es justamente con el diálogo. Yo espero que si usted llega a asumir este cargo, pueda tener esta capacidad de diálogo con todos los peruanos, con los ciudadanos, con el sector privado, porque eso es lo más importante, ¿no? Y definitivamente las reformas del Estado son cruciales, porque sí, yo le voy a ser honesto, más allá de criticar y hablar de los privilegios, el gran problema de este país es que no ha habido una unidad entre el sector privado y el Estado. Y por ahí debemos partir. Ya después se ve dónde se liman por aquí las cosas o por acá. Pero lo primero es estar unidos, no generar odios, no generar discursos anti, ¿no? Ni anti-Estado ni anti-privado, ¿no? Ojalá que eso sea parte de lo que usted proponga en su gobierno. Ni generar discursos anti-ciudadanos, ¿no? Yo no acepto, por ejemplo, ese San Benito que quieren colocar de enemigo de las inversiones, ni mucho menos, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, Arana. Muchas gracias. Hasta una próxima. Y gracias a todos, nos tenemos que ir rápidamente por estar con nosotros en tu programa, Tu Candidato 2021. Nos vemos la próxima semana. Ya retornamos con Tu Candidato 2021. Hola nuevamente, retornamos para las últimas palabras, últimos minutos de este programa. Estuvimos con el señor Arana. Definitivamente el plan de gobierno del señor Arana y sus palabras tienden a ponernos en una posición, digamos, de un Estado más fuerte, un gobierno más fuerte, que definitivamente va a estar más orientado en regular, controlar la economía, algo que, digamos, es natural y era predecible, digamos, de su plan de gobierno y a la vez respetable. Ustedes saben, digamos, que el diálogo ha estado muy simpático, muy entretenido, porque creo que Estado y sector privado, termino con eso, tienen que dialogar. Aquí no se trata de más Estado o necesariamente siempre más privado. Se trata de que la inversión, la riqueza, fluya naturalmente de la ciudadanía, que tengamos los ciudadanos más oportunidades para crecer, para generar dinero, siempre, los más chiquitos, los medianos, los grandes, todos. Que el Estado promueva eso. Pero sí, el Estado tiene que regular. Y para eso necesitamos un Estado inteligente, un Estado que haga bien las cosas, que gaste bien el dinero. Ojalá veamos que nuestros candidatos tengan eso claro. Así que nada, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Nos vemos la próxima semana. Hemos presentado Tu Candidato 2021. Bajo la conducción de José Ignacio Beteta y Gustavo Nakamura. Nos volveremos a encontrar la próxima semana, a la misma hora y por esta misma frecuencia. Tu Candidato 2021.